Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando. Recordarán que cuando se estaba aprobando en el Parlamento el nuevo Código Penal, que el pueblo con sus luchas lo ha desestimado, bueno, al mismo tiempo se estaba aprobando la legalización del aborto, de manera casi clandestina, sin debate alguno, sin libertad de conciencia en la votación, en fin. Creo que a propósito de metodología tenemos que aprender de lo que ha ocurrido la víspera en la Argentina. ¿Qué pasó en la Argentina? Se aprobó la ley del aborto. Todavía en la Cámara de Diputados falta que se pronuncie el Senado. Tenemos algunas imágenes para graficar lo que les voy a contar, porque hubo un debate abierto con dos bandos, los que estaban a favor de la legalización del aborto y los que estaban en contra. Mujeres que se pusieron a la cabeza de esta lucha, banderas verdes como símbolo de el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, una votación muy estrecha que le dio el triunfo a la legalización del aborto, 129 a favor contra 125. Realmente fue un debate casi miti a miti. Mucha gente en la calle, vigilia a pesar de las temperaturas muy bajas, por debajo de cero durante algunos minutos, en fin, la gente se quedó en las calles, manifestaciones multitudinarias, la bandera verde, la bandera que mostraba a aquellos que habían salido a la calle, sobre todo mujeres de todas las edades, mujeres mayores, jóvenes, en fin, pero no solo mujeres, también muchos hombres apoyando esta batalla, que es parte de la batalla por la igualdad de las mujeres. Bueno, lo concreto es que este derecho a solicitar y que le concedan la interrupción del embarazo fue aprobado. Fue aprobado en términos muy amplios, solamente comparable a lo que ocurre en el Uruguay. En el Uruguay hay el derecho al aborto a solicitud de las mujeres, es decir, no importa por qué. Y eso es lo que se aprobó en la Argentina. En la Argentina ya había el aborto terapéutico, el aborto en caso de violencia, en caso de que la vida de la madre esté en juego y en caso de la inviabilidad del feto. En estas tres condiciones que rigen en la mayoría de los países, también hubo una batalla muy grande en Chile, encabezada por la propia expresidenta Michelle Bachelet. El año pasado se aprobó en Chile, que es un país sumamente conservador, esta posibilidad de acceder a un aborto legal, pero en estas tres circunstancias. Lo aprobado ayer en la Argentina como le digo, no importa la razón, no importa si el embarazo es fruto de una violación, si la vida de la madre corre peligro, es a solicitud de la mujer. Esto también rige hace bastante tiempo ya en la Argentina. Algunos datos importantes a propósito de esto es que en el mundo, es un dato del 2009, se han practicado 46 millones de abortos, tanto en países donde está el aborto legalizado como en países donde está absolutamente prohibido. Llama la atención, a propósito de los países que tienen todavía una prohibición y una penalidad de prisión para las mujeres que practican el aborto. Hay muchos países, por supuesto, de África y países de religión musulmana, pero llama la atención que entre esos países, podríamos decir los más retrógradas del planeta, aparezca Nicaragua. En Nicaragua había la
posibilidad de acceder al aborto en estas tres condiciones clásicas que rigen también en nuestro país, en el caso de violación, en la situación en la que la vida de la madre corra peligro o en la inviabilidad del feto. Eso también regía en Nicaragua, pues con Daniel Ortega se retrocedió a la prohibición absoluta. No importa si hay violación, no importa si la madre se muere, no importa nada. Prohibición total, bajo pena de prisión. ¿Qué países están en esa situación? Que son los países más retrógradas en esta materia: Tanzania, Honduras, Jamaica, Nicaragua y República Dominicana. Bueno, ¿dónde está aprobado, dónde está legalizada la práctica del aborto? En Rusia y en todos los países de Europa occidental que antes eran la periferia de la Unión Soviética. También en la mayoría de los países de Europa occidental, en Canadá, Estados Unidos, ya lo mencioné, Uruguay e inclusive en la India. En la China, como ustedes saben, ya han flexibilizado la norma, pero era el polo opuesto. El aborto era obligatorio. Solo se podía tener un hijo y si había un segundo embarazo de la mujer, la llevaban del copete a abortar. Ese es el otro extremo. Bueno, lo concreto es que con la votación de la Cámara de Diputados de la Argentina, en América Latina se da un paso muy grande y se abre una metodología para discutir estos temas que son tan esenciales. La votación en el Congreso no ha sido partidaria. No es que Cambiemos o el PRO, los dirigentes o el dirigente o la dirigente, en el caso de Cristina Kirchner, dijo: esta es la línea del partido, y todo el mundo a levantar la mano, o todo el mundo se abstiene, o todo el mundo vota en contra. No, porque son temas muy sensibles que hacen a la conciencia de las personas, a las creencias de las personas, y por lo tanto se abre el derecho de votar a conciencia, y por eso en la votación de ayer, entre los 129 que aprobaron la legalización del aborto en la Argentina, había de todos los partidos, y en el voto en contra también había de todos los partidos. Y creo que esto es central. Cuando los debates hacen a la esencia de los derechos y también están cruzados por creencias y fe religiosas, es bueno que se abra este derecho de los parlamentarios a votar bajo conciencia. Y es lo que ocurrió en la Argentina. ¿Qué podría pasar en el Senado? Difícilmente, aunque el Senado representa a un sector más conservador, están las provincias representadas en igual proporción que la capital bonaerense, y se estima que en provincia el espíritu conservador sea mayor, aunque el número de abortos proporcionalmente es también mayor, y por lo tanto el riesgo de las mujeres que hacen esta práctica, pues se cree que el voto de las provincias pueda ser adverso a la legalización del aborto. Pero eso es adelantarnos. Lo ocurrido ayer ya fue un estallido de victoria, como si se tratara un gol del Mundial. Paso a otro tema, porque las mujeres no solo están dando una batalla por el tema de la legalización del aborto, pero vemos en el mundo que mujeres y jóvenes están tomando las calles en luchas épicas, en luchas multitudinarias, en luchas que tienen que ver con la democracia, con la igualdad y contra el machismo, que es la esencia del terror. El machismo lleva al feminicidio. El machismo no solo es una violencia cotidiana que se expresa de muchas formas. Por ejemplo, el aborto es muy interesante porque parecería que las mujeres se embarazan por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no hay el autor del crimen involucrado en el asunto. Como se sabe,
Nuestro presidente dijo que cuando ocurren estas cosas es bueno ir al servicio militar y desentenderse del asunto. Bueno, eso es lo que hace la mayoría de los hombres en el mundo, no solamente en el país. Pero junto con la lucha en defensa del aborto hay la lucha contra la violencia, contra el acoso sexual, que tiene varias gamas, ¿no? Desde los piropos ofensivos en la calle, pasando por el manoseo hasta el acoso, la violación, las golpizas y el asesinato. En nuestro país se dan todas esas gamas. Vivimos en uno de los países que proporcionalmente tiene más feminicidios. El feminicidio, el asesinato de las mujeres por su condición de mujer, no hay país que se libre, recorre el mundo entero, de este a oeste, de norte a sur. Allá en el polo norte o en el polo sur, allí donde hay comunidades humanas, allí hay feminicidio. La diferencia con otros países, uno es la proporción. En nuestro país los asesinatos y el feminicidio es demasiado alto para la cantidad de población que tenemos. Y segundo, la otra diferencia es la justicia. Hay feminicidios en todos los países, pero el grado de complicidad con los asesinos, con los violadores, solo en nuestro país los indicadores son tan penosos, de tener fiscales violadores, de tener jueces golpeadores y esa protección sistemática a los asesinos de mujeres y a los violadores. Los datos, déjeme ver, el último dato que teníamos, en lo que va del año, 14 mujeres han sido asesinadas. Del 2013 al 2018, tomando como el último dato marzo de este año, 447 mujeres. Es un saldo de guerra, no es un saldo cualquiera. Le reitero, en lo que va del año, hasta marzo de este año, 14 mujeres fueron asesinadas. Y del 2013, es decir, en los últimos 5 años, hasta marzo del 18, 447 mujeres han sido asesinadas. Está de más decirle que el asesino normalmente es el amante, el marido, el padrastro, en fin, algún hombre que considera que la vida de esa mujer le pertenece. O por celos o por cualquier razón, matan a las mujeres. Y este desenlace fatal es solo eso, el desenlace de una cadena de actos de violación, cadena de actos de violencia que empiezan con el maltrato verbal, que pasan a las palizas, a las golpizas, etcétera. Es interesante que las mujeres además mueren con los hijos y a veces sí, las mujeres son copartícipes de la violación de sus hijos, no importa si es varón o mujer, y de las palizas terribles e inclusive mujeres que matan a sus hijos y que tiene que ver con esta cadena que es parte del machismo, que es el ejercicio del dominante, del poderoso sobre el débil, ¿no? Las cifras en Bolivia son extremadamente grandes. Bueno, me voy a Chile porque, a diferencia de Bolivia, que tenemos datos tan grandes, pero que las mujeres siguen aguantando las palizas, los insultos, todo en las 4 paredes de su hogar y no salen a las calles, en Chile ha ocurrido algo extraordinario a consecuencia de algunas denuncias de jóvenes universitarias de haber sido acosadas por sus profesores y en otros casos por sus propios compañeros. Estas denuncias, primero aisladas y tímidas, han terminado con la toma de las universidades. Universidades públicas y privadas han sido tomadas por las mujeres, por las jóvenes mujeres que han salido a las calles, a las puertas de sus universidades, que se han enfrentado con la policía
que piden que la violencia no sea algo natural, que pare el acoso sexual en las universidades, que pare las violaciones en las universidades, el chantaje sexual de los catedráticos. Y bueno, las denuncias y empezaron a aparecer catedráticos muy, como dicen en Chile, muy pitucos, catedráticos muy decentes, muy reconocidos académicamente, y resulta que son unos acosadores, unos abusivos, que utilizan el poder que les da la cátedra para extralimitarse con sus estudiantes. Aquí tuvimos en Santa Cruz las imágenes horrendas de un catedrático que le estaba tomando un examen a puerta cerrada y solo a ella, un examen, y mientras la señorita intentaba responder las preguntas, él la manoseaba. Es decir, creo que en Chile no se ha llegado a un extremo como ese y no lo están permitiendo y las chicas han salido. Quiero mostrarles este video porque ha sido tal la explosión de las mujeres apoyadas por sus compañeros, pero en primera línea, en segunda y en tercera, las mujeres jóvenes de Chile que han salido a la calle, y sectores más radicales se han quitado toda la ropa del torso, dejando las tetas al aire para escándalo de la sociedad. Los hombres que siempre están mirando las tetas, los hombres que no bajan la mirada del dorso femenino, resulta que ahora que lo ven al descubierto, ¡oh, qué escándalo! Por favor, los dejo con este video, escuchen lo que dicen. ¡Victoria se vuelva feminista! ¡Alerta! ¡Alerta machista! ¡Que todo el territorio se vuelva feminista! Bueno, y hay otro, como estos videos hay muchísimos otros en los que ridiculizan la posición machista y que exigen el respeto. Bueno, estas chicas que salieron con el torso abierto, le pediría a María a ver si me podría pasar el segundo video, que me parece más explícito. Este grupo de mujeres, bueno, que en tono bien chileno, pues expresan la consigna feminista. No todas las manifestaciones han sido así, le adelanto. Estas chicas de las tetas al aire forman parte de una organización más radical. La norma han sido multitudinarias manifestaciones que también se han enfrentado a los policías porque quemaban muñecos en símbolo del incendio, del fin del machismo en Chile. La lucha contra el machismo en Chile pues la encabezó, podríamos decir, Michelle Bachelet, porque dio una gran batalla por poder expender libremente en las farmacias la pastilla del día después, que evita muchísimos abortos. Mujeres que por alguna razón no pudieron usar un anticonceptivo en el momento de la relación sexual, porque los hombres se desentienden del asunto, y es más, muchos se oponen al uso de preservativos y otros anticonceptivos. Bueno, pero la responsabilidad termina en el vientre de la mujer. Entonces, la batalla por el uso de la pastilla del día después, que inhibe el embarazo. Esa batalla se la ganó como se la ganó en la legalización del aborto, aunque sea tímidamente, para tres causas que ya las hemos mencionado. Este año ha sido un año de multitudinarias manifestaciones de mujeres, y yo quiero hacer referencia a España. El pasado 8 de marzo, que no es hace mucho, España nunca se vio una movilización tan masiva de mujeres en 120 ciudades españolas. Tal vez el símbolo más hermoso de esta lucha de las mujeres en España fueron los mandiles de cocina que colgaron en los balcones. Ese día se llamó a la huelga de las mujeres, y las mujeres colgaron el mandilito de la cocina en sus balcones y salieron
a protestar. ¿Qué le voy a decir? Fueron autoconvocadas, en otros casos la huelga estuvo apoyada por sindicatos, pero lo esencial fue que las mujeres dejaron lo que fuera, la oficina, la casa, la cocina, y se fueron a la calle. Las imágenes de esas multitudes, esta vez de mujeres, han puesto un antes y un después a la política española. La necesidad de la igualdad, primero de acabar con la violencia, porque en España, como en el resto del mundo, siguen muriendo mujeres a manos del marido, pero también la igualdad en los salarios. En España hay una diferencia por igual trabajo, salarios distintos, perjudiciales a las mujeres en un 13%. Yo creo que en nuestro país esa diferencia salarial debe ser muchísimo más alta. O simplemente también esa diferenciación salarial se la hace cuando las mujeres ocupan los trabajos menos remunerados y se deja ese trabajo menos reconocido en manos de mujeres, mientras los hombres ocupan cargos o más altos o con mayor remuneración. España ha dado un salto enorme desde el 8 de marzo pasado. Solo en Barcelona se congregaron 200.000 mujeres. Creo que no solo fue España, pero España fue el hito más alto de la movilización del pasado 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres. El grito universal, el machismo es terrorismo. Sí, y eso lo entienden las mujeres de todos los idiomas, de todas las religiones, de todas las etnias. El machismo es terrorismo. El machismo significa acoso, el machismo significa discriminación, y el machismo es un terrorismo que puede sesgar la vida de muchísimas mujeres. Pero además no es que te matan de un tiro, sino que te matan a golpes, es decir, con años de tortura previa hasta que en una de esas palizas te quitan la vida. No solo a golpes, también puede haber asesinatos de todo tipo y con todo tipo de instrumentos. Bueno, el año de esta lucha de las mujeres también ha tenido otra arista en Europa y en Estados Unidos, en la lucha contra el acoso sexual. Desde las denuncias al propio presidente Donald Trump de ser un acosador sexual, con denuncias y con testimonios, 16 mujeres que se pusieron en la palestra y pusieron la cara en la televisión para decir, sí me acosó. Trump se niega, como todos los acosadores. Pero hay 70 hombres poderosos en los Estados Unidos en una gran campaña, la campaña del Me Too, que significa que mujeres que fueron víctimas de este acoso, que puede empezar con simplemente, como le digo, con un piropo obsceno, pasando por el manoseo, terminando en el chantaje sobre el trabajo, si me dices no te echo, hasta una abierta violación. Bueno, 70 hombres de los más de apariencia decente, muy encorbatados, muy poderosos todos ellos. Es que para acosar tiene que haber poder. Esa es la primera condición. El acoso y la violación no tienen nada que ver con el sexo, simplemente con una demostración de fuerza. Por eso estos hombres que necesitan acosar para sustentar su poderío, acosan a todas las mujeres de su entorno, no es a una en particular, no es que se enamoraron de la secretaria, no, sino que acosan a todas las mujeres. Y en otros casos, las víctimas también pueden ser hombres, ¿no? Lo último ya fue lo de Morgan Freeman, ¿no? Yo creo que todas las mujeres que
adoramos el cine, pues nos encantaba Morgan Freeman, que protagonizó extraordinarias películas, pero además Morgan Freeman nos explicaba sobre el universo. Morgan Freeman, todo lo que decía sobre ciencia nos parecía una Biblia. Morgan Freeman, acosador sexual también. Michael Douglas, uno no puede creer, y bueno, la lista, 70, no se las leo porque me tomaría mucho tiempo, pero es extraordinario que las mujeres empezaron a perder el tiempo de hechos que por ahí sucedieron hace 10 años o 20 años. Las mujeres que denuncian ya tienen sus buenos años encima, pero dicen, esto es lo que me pasó. El acoso no solo es a mujeres hermosas y jóvenes, ojo, como le digo, es una demostración de fuerza, es una demostración de poder, y no hay quien se libre de los acosadores cuando uno tiene por delante. Son los poderosos, por eso aparecen presentadores de noticias, periodistas muy famosos, algunos de la BBC y otros de la BBC en Gran Bretaña. No se ha librado nadie, y esto es un alto, tanto a Hollywood como a los grandes medios de comunicación, donde hay famosos y conocidos, pero acosadores y violadores también. Es un alto que grita a las mujeres, que gritan las mujeres del mundo, un basta para este tipo de discriminación tan horrenda y que cobra tantas vidas. Les decía que junto con las mujeres, los jóvenes de todas partes del mundo están pidiendo democracia, y creo que el puntal, la vanguardia, está en Nicaragua. Qué impresionante la cantidad de jóvenes, y cuando hablo de jóvenes es el genérico, hombres y mujeres que están en la calle soportando ya no la represión solamente, pero las balas asesinas del régimen de Ortega. Ortega, que es un violador. Es bueno saber que este hombre, junto con su mujer, violó a su hijastra, y su mujer, a cambio de poder, le entregó a la hija, que ahora está en el exilio y que lo acusa, no para de acusar a Daniel Ortega, un violador al mando de una nación que ha eliminado, que ha cerrado todas las posibilidades de aborto en su país, ¿no? Haciéndose el más religioso y el más católico, y que ahora está matando a monaguillos, persiguiendo a curas y a sacerdotes y a obispos, en fin, porque no quiere aflojar el poder. Es que la dictadura es también parte del machismo. Y por eso cierro este reporte, no solo saludando a las mujeres del mundo, pero también saludando a los jóvenes de la UPEA, hombres y mujeres, que están en la calle ejerciendo su derecho de manifestación y que están recibiendo la represión más humillante. Ayer detuvieron a 2 jovencitas, cuando agarran enredada los policías de Evo Morales, los hacen hincar. En fin, el gobierno de Evo Morales ha prohibido el derecho a manifestación. Solo los manifestantes que aclaman a Evo Morales tienen el derecho de tomar las calles y las plazas, y ese reto tan grande de recuperar estos espacios para protestar, para exigir los derechos, en este caso el presupuesto de la UPEA, pues lo están llevando adelante los jóvenes universitarios. Jóvenes y mujeres en las calles en el mundo entero para hacer defender nuestros derechos. Y con esto cierro, les agradezco mucho, tendremos otro reporte el próximo lunes. Que tenga un buen fin de semana junto al televisor y al mundial. Un abrazo para todos, hasta lunes. Usted está escuchando Cabildeo.